de auditoría es la NIA 700. Recuerden que la NIA 800 se refiere a la revisión de estados, la auditoría de estados financieros, pero que son con fines específicos. Pudiera darse el caso. En nuestro caso tenemos que la CONAC, el CINIF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores emiten normatividad y toda esta normatividad pues es con fines generales. ¿Sí? Cuenta con sus estados financieros básicos, ¿sí? A nivel gubernamental son 9 estados financieros los que establece la ley que deben de presentarse. Y ahí más adelante les voy a comentar mi punto de vista respecto al informe de auditoría. Siendo sincero, todavía no he visto un informe de auditoría que haga referencia a los 9 estados financieros en el sector gubernamental. Recuerden ustedes que en la iniciativa privada, pues los estados financieros básicos, pues las normas de información financiera hacen referencia a los 4 estados financieros básicos, ¿no? Más adelante vamos a ver a los que hace referencia la CONAC y la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los tipos de opinión que vamos a encontrar en las normas internacionales de auditoría, en la NIA 700, pues es la no modificada o favorable y la modificada. Se recordarán ustedes, esta no modificada es cuando presentas un dictamen limpio, coloquialmente así lo decimos, y la modificada pues puede haber tres casos, ¿no? Con salvedades, desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. ¿Sí? Son las diferentes opciones que tenemos para presentar nuestro dictamen. Al igual que en la iniciativa privada, eso no cambia. ¿Sí? Quise poner esta pequeña tabla porque a veces tenemos inquietudes de cuándo vamos a presentar un dictamen con una opinión modificada, y hay a veces discrepancia entre los colegas de cómo vamos o bajo qué argumentos podemos presentar un dictamen con salvedades o de plano abstenernos de dar una opinión, ¿sí? Este cuadro es proporcionado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y nos dice, prácticamente es muy sencillo. Si a juicio del auditor encontramos falta que los estados financieros no fueron elaborados en su conjunto conforme a los procedimientos establecidos o al marco de información financiera aplicable, ¿sí? Es decir, que puede haber errores materiales, pero no son generalizados, bueno, podemos emitir una opinión con salvedades. O ¿qué puede pasar también? No pudimos obtener toda la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, sin embargo, esto no es generalizado, por ejemplo, un rubro o alguna cuenta que no fue proporcionada la información, pues bueno, también se puede manejar una opinión con salvedades. Lo que sí, si nosotros nos encontramos que no recibimos, no obtuvimos evidencia de auditoría, ¿sí?, en forma generalizada, pues ahí sí la NIA te dice que lo que debes de presentar es una denegación de opinión, ¿sí? ¿Cuándo va a ser una opinión desfavorable? Cuando sí obtuvimos evidencia, pero nosotros podemos determinar que los estados financieros presentan incorrecciones materiales y que estas son generalizadas. Ahí nosotros tenemos que dar una opinión en forma negativa, hoy se conoce como desfavorable o adversa. Es importante manejar esto de las opiniones. En el sector gubernamental, ¿qué ha pasado o qué pasa todavía? Nos encontramos luego con informes de auditoría en los que la opinión
hay una opinión no modificada, es decir, una opinión limpia, ¿sí? Y cuando vemos la entidad, resulta que su sistema contable es un sistema obsoleto, eh, que no cumple con la normatividad establecida en la propia ley. Entonces sí resulta inquietante que se haya presentado un dictamen limpio, sin salvedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el rubro de el sistema contable es muy importante en materia gubernamental. ¿Por qué? Porque la ley te dice una serie de características que debe de cumplir el sistema de contabilidad gubernamental de los entes públicos. Al no contarlo, al no existir los momentos contables, los momentos presupuestales, pues todo esto ya impacta en la opinión que debe generar el auditor, ¿sí? Y en ocasiones lo pasamos por alto, no lo tomamos en cuenta. Entonces esto es importante. Otro punto con el que nos hemos encontrado muchas veces es en el caso de la depreciación. Antes en sector gobierno no se depreciaba, a raíz de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya obliga a los entes a depreciar, y todavía a veces nos encontramos con entes que no deprecian sus cuentas de activos, y esto tampoco es mencionado en un informe de auditoría. Todos estos detalles es importante, los quiero mencionar porque, bueno, en la práctica común puede ocurrir y puede traer consecuencias para la firma de auditores. Como les decía yo, si bien para poder auditar en un estado o a nivel federal, bueno, tienes que cumplir, formar parte de un listado, cumplir con lineamientos para que te puedan otorgar el registro. Sí es importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto. Por aquí se me cerró la presentación. Bien, esto en términos generales son algunos puntos que debemos de tomar en cuenta para al momento que vamos a realizar nuestra auditoría de estados financieros al ente público. Les decía yo, por ejemplo, si queremos auditar un organismo federal, pues tenemos que cumplir con formar parte del listado de firma de auditores que publica la Secretaría de la Función Pública. Y para ello, bueno, tienes que cumplir con una serie de requisitos como firma, ¿sí? A nivel estado también, en estados donde la Secretaría de la Contraloría es quien designa a los auditores externos, pues te exige una serie de requisitos para que tú puedas formar parte del padrón de auditores. En otros estados puede ser la Auditoría Superior quien designa a los despachos externos. Pero en todo momento, cuando hablamos de un dictamen elaborado por un despacho externo, sí debemos de hacer referencia a las normas internacionales de auditoría. Son las que rigen actualmente en nuestro país. También, porque les hago el comentario, todavía nos encontramos de pronto propuestas en donde se hace referencia que se va a hacer el trabajo de auditoría con base en las normas de auditoría generalmente aceptadas en México. Esto pues ya no es correcto, ya estas normas ya están, ya no están vigentes. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque en dado momento un trabajo de auditoría, un informe de auditoría pudiera resultar ser una prueba en un proceso administrativo, y simplemente por no estar bien fundamentado el trabajo que se hizo pudiéramos tener un problema, ¿no? Entonces sí es importante este tipo de detalles, hacer estas referencias para que no nos veamos en alguna situación de esta índole. Bien, ya entrando al tema gubernamental, bien, pues como les comentaba, con la reforma al artículo 78, fracción 28 de la Constitución, lo que les dio al Congreso la facultad de expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, pues se vino una derrama de normativa y documentos que se han publicado en los últimos 10 años, y hoy en día pues es importante que quienes trabajan
en el sector gubernamental, como